Buenos días a todos. Aquí otro domingo más de historias que contar. Feliz y agradecida, como siempre le digo todos los domingos. Hoy con un escenario diferente, un background distinto. Estoy viajando, así que conectada, pero no puedo dejar de hacer estos programas porque me encanta aprender de estas historias de nuestros líderes comunitarios y conocer más a este gran país, Venezuela, y hizo esta comunidad maravillosa, que es nuestra comunidad judía de Venezuela. Gracias. Aquí, Ah, ahora sí, algo. listo. Aquí estamos. Hola. Ah, No tuve que reiniciar mi Instagram porque no podía entrar, no sé qué pasó. bueno, no pasa nada. O sea, yo siempre digo Instagram y sus cosas. Aparte que vivimos en este mundo, en esta era tecnológica y estamos con estas cosas, ¿no? Que siempre pueden suceder cuando hay conexiones, así que no Bueno, importa. es mi Roberto, primera vez. bueno, siempre hay una primera vez. Muy agradecida primero por haber aceptado esta humilde invitación a entrar al programa Historias que Contar. Para mí es un honor haber conversado largo y tendido el día de ayer contigo y conocer pues esa historia que nos vas a contar hoy, además de tener el honor de tener al presidente de la Unión Israelita de Caracas, un puesto importante como líder comunitario y esa mancuerna que han hecho estos, como los llamo yo, tres mosqueteros. Ya tuvimos a Isaac y a David. Sí, soy el último. Bueno, mil gracias, Tamara, por la invitación. De verdad que para mí es un honor y es un orgullo poder estar contigo y compartir contigo un poquito de lo que hemos hecho nosotros a lo largo de la historia de mi familia y de la Unión. Entonces, bueno, mil gracias por la invitación otra vez. ¿No? Y conocer también un poco la historia familiar, porque ¿quién no conoce el anfiteatro Jacobo y Sofía Mishkin? Entonces, wow, es increíble, me imagino. ¿Qué sientes tú cada vez que entras a ese anfiteatro y ver el nombre de tus abuelos ahí? Bueno, es de verdad, hoy en día ya no lo pienso. Me parece muy chistoso cuando dicen, no, porque vamos al Mishkin es gracioso cuando era niño en el 87, 88, cuando eso se inauguró, sí era impresionante. Y bueno, una de mis niñas, una de mis morochas se llama Sofía, entonces para ella de chiquita, ella se sentía que estaba en el paraíso, entrando al anfiteatro que tenía el nombre de su bisabuela, pero su nombre. Qué bonito, qué bonita historia. Bueno, Roberto, hacer algo distinto que no hice con David, porque con Ujú. David entramos a más que todo al tema comunitario, Sí, pero me fascina. Los que saben historias que contar saben que me encanta ir al pasado y conocer nuestras historias, porque lo hablamos también fuera de cámara, el tema de los valores, de los principios, quiénes ujú. somos, y todo viene también de nuestra educación y de lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos para estar el día de hoy donde estamos y entender entonces un poco esa dinámica de lo que hacen hoy en día con esta posición que tienes, bueno, por lo menos tú como líder comunitario y como presidente de la Unión Israelita de Caracas. Vamos a hacer ese viaje, ese recorrido, empezando si quieres por tu abuelo Jacobo. Bueno, mis abuelos ambos, Jacobo y Sofía, son de dos pueblitos, realmente uno, entre la frontera entre Rusia y Polonia en aquella época, que el pueblito grande se llamaba Slonim, el más chiquito se llamaba Drechin. Ellos en los años 20, ambos jóvenes, vamos a decir recién casados, están buscando cómo salir de esa Europa post-revolución bolchevique, donde los pogromos eran cosa usual, desafortunadamente, para los judíos en esa zona, y se montan en un barco con destino a Nueva York. Pero bueno, como le pasó a muchos de nuestros antepasados, no los dejaron, no pudieron llegar y se bajaron en Cuba. En Cuba, bueno, viven un par de años, tienen sus primeros dos hijos y está en una situación, por lo que yo sé de los cuentos que oigo de mi papá, muy precaria. Los hijos que nacen en Cuba de nombre.
Sí, mi tía Anita, que se casó con James Johnson después, y mi tío León Mishkin, que se casó con Lenore Pessin. Y bueno, ellos en Cuba tienen una situación muy, muy mala. Mi abuelo trabajaba en el puerto descargando fardos de los barcos, mi abuela trabajaba en una cocina, mi papá dice friendo empanadas, probablemente debe ser algo parecido así. Y, y bueno, después de varios años en Cuba deciden agarrar camino y se van a El Salvador Wow. eh, para buscar mejoras en su condición. Y en El Salvador les va un poquito mejor. Mi abuelo monta un pequeño restaurante. Mi abuela trabaja como costurera en una fábrica y comienza a comerciar. Mi papá cuenta que mi abuela estaba en una tienda y oye a una señora, a la dueña de la tienda, comprándole unos tapados a otra persona para revender. Que Eh, son como unos ponchos. yo pienso que son como unas pashminas, unos shal. Mi papá tampoco sabe, o sea, mi papá asume y yo asumo entonces por herencia. Y mi abuela se acerca y dice, el señor, voy a inventar, dice, bueno, la docena 18, y mi abuela se acerca y dice, yo se la hago a 12. Wow. Mi papá dice, bueno, sin saber ni siquiera lo que era un tapado, mi abuela se pone, compra tela y con una socia se ponen a confeccionar y ya montan un pequeño negocio de confección donde les comienza a ir mejor. Entonces ya ellos con un poquito más de dinero, ellos saben que la situación en Europa va a ser complicada y se avecinan tiempos, bueno, ellos se escaparon de tiempos malos, regresan a Polonia a hablar con su familia para tratar de convencerlos de que se tienen que ir. Ah, perdón, Ahí no te estamos hablando más o menos qué año. yo voy a pensar que es final de los años 20. En Salvador tuvieron una hija más que se llamaba Marta y se casó con Norman Sheinfeld después ya en Venezuela. Ellos se van con sus 3 hijos de regreso a Polonia para hablar con su familia y tratar de convencerlos de que se tenían que ir. Y mis bisabuelos les dicen que ellos no se van a ningún lado sino a Israel, a Palestina. Entonces mis abuelos dicen, bueno, ellos como que eran los más aventureros de la familia, se van a Palestina a ver si eso era un plan factible para la familia. Y bueno, todos conocemos la historia de lo que pasaba entre los palestinos y los judíos que estaban llegando. Más que nada pienso yo que por el tema que había del Mufti de Jerusalén y todos esos pogromos internos que había en Israel en esos momentos. Un amigo de ellos, palestino, les dice que están planificando una matanza muy grande contra los judíos, que no es seguro para ellos vivir allá. Y el hermano de este señor, creo que trabajaba en la embajada de Perú, les consigue una visa para irse a Perú. Wow. Entonces mis abuelos se van para Perú. No sé cuánto tiempo estuvieron realmente en Palestina. Creo que no estuvieron mucho, no tenían trabajo, no les iba bien. Y en Perú llegan a Perú y montan una tienda en la Plaza Bolívar de Lima. Y ahí están varios años, tienen una hija más que se llama Aida Politano, y de ahí ya comienzan con lo poquito dinero que ganaban, comienzan a traerse hermanos de los que quedaban en Polonia. Entonces llegaron los hermanos de mi abuela, que son los Luboski, y los hermanos y hermanas de mi papá, que son de apellido Mishkin. Los Mishkin se quedaron en Perú, se fueron a Chile, y los Luboski se vinieron a Venezuela junto con mis abuelos ya a mediados de los años 30. Mis abuelos deciden irse de Perú y venir a Venezuela, que ellos habían oído que era un buen país, que estaba creciendo, que la gente vivía bien, y llegaron a Caracas. ¿Y qué pasó con esa familia que intentaron sacar a Palestina? No, los que se quedaron en Polonia, todos murieron en la guerra. Qué fuerte. Ya, sí, sí. Entonces, los que ellos pudieron sacar a Perú y a Venezuela en aquel momento, bien, pero todos los demás no salieron, quedaron ¿Y allá. cómo empiezan en Venezuela? Porque ya traen un pequeño capital Ellos y me traen un pequeño. contabas que la abuela ya tenía la idea de hacer una fábrica. Bueno, ellos llegan, aquí hay un detalle que no conversamos ayer, ellos llegan y montan una fábrica con otras 2 familias como socios.
Es el primer intento de ellos, pero se genera un problema porque en esa época las mujeres no trabajaban, no era lo normal que una mujer estuviera involucrada en un negocio. Entonces a las otras dos familias les molestó que mi abuela Wow. estuviera involucrada en el manejo de la fábrica y se separaron. Cada quien fue por su lado. Y mis abuelos montaron una pequeña fábrica en La Pastora, en Caracas, que se llamaba Tricot Mishkin. Tricot era por el tipo de tela que hacían, que era la tela que se usaba para hacer en ese momento ropa interior femenina. Y comenzaron así, hacían tela, confeccionaban y fueron creciendo poquito a poquito. Tuvieron dos hijos en Venezuela, Sarita Darer y mi papá, que es el menor de los seis. Eh, y bueno, el Que cuento con más mi o papá. menos cuánto se lleva el primero con Hay el 18 último. años, hay 18 años entre el más grande y el más pequeño. Eran dos varones y cuatro hembras. Hoy quedan solamente tres. Queda Aida, Sarita y mi papá. Los demás ya fallecieron. Y hay un cuento con mi papá. A mi papá le decían, cuando era chiquito, el niño de los sueños. Aparentemente, ya terminando la guerra en el 44, una noche mi abuela sueña que su papá, que se llamaba Noah, se le aparece en un sueño y le dice, tú en 3 meses vas a quedar embarazada de un varón y le vas a poner mi nombre. Todo el mundo, mi abuela cuenta el sueño y aparentemente todo el mundo se ríe porque mi abuela ya era una señora muy mayor y estamos hablando de los años 40. No es como hoy que hay mucho tratamiento médico y monitoreo. En esa época, una señora de 40 y tantos años que quedara embarazada era muy raro. Entonces, de hecho, mi papá dice que una persona le dice a mi abuela, tú vas a quedar embarazada el día que a mí me salgan pelos en la mano. Es decir, era muy poco probable. Efectivamente queda embarazada y mis abuelos comienzan a averiguar si efectivamente era un varón, si le podían poner el nombre del papá de mi abuela sin saber que hubiera fallecido ya. Van y consultan con varios rabinos y al final la conclusión es que sí, que tenían mucho tiempo sin saber de los papás y que no iba a haber nada malo si lo hacían. Nace mi papá, un varón, le ponen Noel en honor a Noah, y luego, después de la guerra, averiguando, efectivamente, cercano a esa época que mi abuela tuvo el sueño, llevaron a toda la familia de ellos a un bosque cerca del pueblo y los fusilaron a todos y los mataron. Entonces, bueno, ese es mi papá, el niño de los El sueños. milagro. Y el Sí, niño del exacto. milagro, ¿no? Ujú. Wow, increíble. Me contabas también antes de pasar a la historia del lado de tu madre, el tema de la educación en casa. Eso me sorprendió muchísimo porque el estudio era algo muy importante. Bueno, sí, para ambos mis abuelos, y yo creo que es algo muy común en las familias ashkenazíes que llegaron a América, eh, creo que para todos era muy importante que los hijos fueran profesionales y estudiaran. Entonces, mi tío estudió, todos estudiaron en Estados Unidos, ya como mis abuelos tenían un poquito de poder adquisitivo. Mi tío estudió en Princeton, mis tías, una es químico pura, la otra es matemático pura, Sarita es arquitecto, mi papá estudió ingeniería textil. La única que no tuvo la oportunidad de estudiar fue mi tía Anita, que fue la primera, que adicionalmente se casó muy joven. De hecho, la hija mayor de mi tía es casi de la misma edad de mi papá. Por esa diferencia de edad y entonces son primos hermanos que de verdad mi papá es tío, perdón, de alguien que es como su hermano. Creo que se Increíble. llevan un año. Y además una familia multicultural, porque tienen Cuba, Sí, El Salvador, Venezuela, Perú, sí, unas pequeñas Naciones Perú. Unidas. Wow, wow, qué Sí, 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 historias, sí, qué sí. historias. Y bueno, tu padre, para entrar un poco en el tema, ¿cómo conoce a tu madre? Bueno, mi tío, el esposo de Anita, trabaja con la sucesión de un empresario judío venezolano que era socio del papá de mi mamá. Entonces mi papá, no te pongas bravo, papi, mi papá como que se está yendo de parranda a Bogotá con su hermana
Y mi tío le dice, oye, Noel, porfa, llévale estos papeles al señor Perlman en Bogotá que tienen que ver con la sucesión. Y mi papá llega para allá y nada, conoce a mi mamá y él le echa un cuento donde básicamente pareciera que mis abuelos lo persiguieron por todo el planeta hasta que se casó con mi mamá. Entonces, bueno, ahí se conocieron, fue por un mandado. Entonces, tu madre es de Mi Bogotá mamá es de Bogotá, mis y abuelos me, por el con- lado. Ujú. y me contabas también cómo llega esa familia a Bogotá, porque me parece Bueno, también súper interesante estos recorridos para llegar a Latinoamérica. bueno, a ver, te cuento. El papá de mi mamá es de Rumania, de un pueblo que se llama Jotín, en Besarabia, que es Nova Selets. Eh, este socio de él que estaba en Venezuela salió unos años antes de él de Rumania y le dice, mira, vente a América, que hay oportunidades. Y entonces, bueno, mi abuelo larga para América y llega a Cúcuta, creo. Y en Cúcuta es como vendedor de tela. Mi mamá dice que iba en burro a todos esos pueblos, Pamplona, a vender puerta por puerta como hacía esa generación. Y poco a poco, después llega a Bogotá y monta él tenía una importadora de calcetería de dama, de medias panty y una importadora de licores. Y bueno, poco a poco se va consolidando y termina junto con este señor de la sucesión montando una fábrica de calcetería grande en Bogotá. Y así comienza. Y mi abuela, que era mucho menor que mi abuelo Isaac, ella era de un pueblo que se llamaba Mogiliev, que hoy es Bielorrusia, en aquella época era también Rusia, Polonia, esas fronteras que eran muy fluidas y cambiaban todos los días. Y ellos, después de la revolución bolchevique, eh, alguien le dice a mi bisabuelo que viene otra vez un pogromo, una matanza contra los judíos y ellos tienen que escaparse del pueblo una noche sigilosamente, se montan en un barquito, mi bisabuelo con sus hijos y mi abuela era la más chiquita, la número dos comienza a llorar y el capitán del botecito les dice, si no, o dejamos a esta niña, o sea, la dejan en Mogiliev, o yo la mato, porque si no, nos van a ver y nos van a matar a todos. Terminan dejando a esa hermana en Rusia con mis tatarabuelos, con los abuelos de mi abuela. Y ellos, bueno, terminan haciendo su ruta hacia Colombia y no vuelven a ver a esa hija porque queda atrás de la cortina de hierro. Y mi mamá dice que ellos la fueron a ver a final de los años 60. Imagina. Pudieron ir, o sea, voy a decir 40 años después, no, sí, porque mi mamá fue en ese viaje 40 años después. Eh, y se encontraron, bueno, obviamente una familia que vivía en el comunismo, completamente desmejorada, y después los ayudaron cuando ya se podía a emigrar a Israel, a ese lado de la familia de mi mamá. Wow, qué Ujú. historias. De verdad que es Sí. increíble lo que han hecho nuestros antepasados, nuestras familias para llegar a donde están y Es, conservar nuestro judaísmo, porque eso es nos una votaron por generación de eso. hierro. Wow, ¿Eh? qué historias. Hablando un poco de tu padre, Ujú. porque me contabas, sé que el señor Noel está aquí viéndonos, una Bueno, persona muy, espero. muy estricta. Mi Contemos papá ese background. Mi papá es el menor de 6 hermanos. A él, a los 7 años, yo no sé si se portaba mal, yo no sé qué era lo que pasaba en ese caso, pero mis abuelos como que le dijeron que o se iba a una yeshiva o se iba a un internado militar. Terminó yendo a un internado militar en Peekskill, en Nueva York, y yo creo que eso le dio una estructura muy militar, muy rígida, ¿no? Y después regresó a Venezuela para hacer su bar mitzvah y se quedó y terminó bachillerato en el Moral y Luces.
Mi papá es de la promoción del 63. Imagínate. Entonces, bueno, mi papá con nosotros era una dualidad de cosas porque era muy estricto para formarnos a nosotros como personas responsables y era muy cariñoso y muy activo con nosotros como papá también. Entonces, para darte un ejemplo, esto no te lo dije, nosotros cuando éramos niños, para que nos dieran nuestra mesada, teníamos, primero que mi papá siempre fue muy creyente en que nosotros fuéramos responsables por nuestro dinero. Entonces, nosotros teníamos que hacer un presupuesto por el mes que incluía los chocolates, ir al cine, el corte de pelo, todo lo que nosotros necesitábamos hacer y teníamos que cumplir ciertas tareas para que nos lo dieran. Entonces había que leerse un libro y hacer un resumen del contenido del libro, había que hacer cosas en la casa, lavar los carros, teníamos que ser responsables para poder ganarnos nuestra mesada. Entonces creo que eso fue al final para mis hermanos y yo un aporte muy importante porque aprendimos muchas cosas desde muy jóvenes. Eh, Roberto es el mayor, tú eres yo el soy el mayor. mayor, yo soy el Luego, mayor. Viene David, que le llevo un poquito menos de 2 años, y después mi hermana Karen, que le llevo 7 años. ¿y te hacían caso a ti como hermano mayor No, o había... no, nunca. Nunca, nunca, nunca. David y yo somos muy diferentes y muy iguales. Es una relación muy chistosa y muy bonita porque eh, pensamos diferente, pero nos complementamos. De toda la vida hemos trabajado juntos, somos socios en todo. eh, y David es una persona muy detallista. David se fija en cosas que yo en mi vida me daría cuenta y yo veo cosas más allá de lo que a David le interesa. Creo que es así. Entonces nos llevamos súper bien y nos complementamos increíble. ¿Y mamá cómo era contigo, Mira, con no, ustedes? mi mamá es un ángel. Mi mamá, todo el mundo dice que es la bendición de la familia. Mi mamá es observadora, inteligente, mi mamá es a la persona que yo le pido los consejos importantes. Eh, a mi papá también, pero son diferentes. Mi papá en eso es más reservado. Él solo me opina cuando es realmente importante. Pero sí, mi mamá estaba estudiando Derecho en Colombia cuando se comprometió con mi papá. Y bueno, se casó, no terminó de estudiar. Entonces, mi mamá está escribiendo gracias, Roberto. Sí, me encanta. De nada, mami. Me das más torta hoy en el almuerzo. Y, mi mamá vino a Venezuela y, bueno, se dedicó a sus hijos y después, cuando ya éramos un poquito más grandes, se dedicó al voluntariado. Ella fue presidenta de la Sociedad de Padres de Colegio por muchísimos años, cuando éramos 2.200 o 2.500 estudiantes. Entonces fue muy activa en la parte educativa de nosotros. O sea, que viste en casa siempre el trabajo comunitario. Sí, Te preguntaba también esa cercanía, porque tuviste a tus abuelos, parte importante de tu juventud. ¿Qué recuerdas de bueno, ellos y anécdotas que tengas que mis hayas abuelos, vivido? mis abuelos, por el lado de mi mamá, no vivían en Venezuela, los veía solamente en vacaciones. Entonces era una relación mucho más de jugar y de cariño. eh, no pudimos nunca profundizar muchísimo porque, bueno, aparte, nosotros somos los chiquitos de la familia. Mi abuelo Isaac era 20 años mayor que mi abuela Pupe, la mamá de mi mamá. Entonces ya eran unos señores y, bueno, mi papá ni se diga. Era el menor de 6 hermanos, el hijo de la vejez. Pero sí yo recuerdo, viviendo en Venezuela, mis abuelos siempre fueron muy activos en la parte de caridad. Ellos ya en los años 50, final de los años 50, principios de los 60, decidieron que ya sus hijos estaban encaminados, que ya habían estudiado, que ya estaban trabajando y que ellos se iban a dedicar a, a la caridad a Israel y a Venezuela. Entonces, ellos pasaban mucho tiempo del año, eran profundamente sionistas, pasaban muchos meses del año en Israel
Mi abuela fue fundadora del Comité Venezolano en pro del Hospital Shaare Zedek. Se tomaron como responsabilidad personal ayudar al hospital, ayudaron mucho el departamento de oftalmología de Shaare Zedek. Y mi abuela lo único que hacía era recoger dinero para Shaare Zedek. Eso era su misión en la vida. Y la gente todavía a mí hoy me dicen, no, porque es que llegaba la señora Mishkin y ella se sentaba en la antesala de la oficina y hasta que uno no le daba una donación, ella no se iba. O sea, mi abuela podía estar 2 semanas ahí sentada pidiéndole plata a alguien para sacar una donación para el hospital. Ellos eran dedicados su vida a la caridad. De hecho, creo que ellos decidieron que cada hijo iba a recibir una X pequeña suma de dinero y todo lo demás que ellos tenían iba a ser regalado. Fue algo que a mí me marcó mucho oír eso. Luego cuando ellos siempre ayudaron filantrópicamente a la comunidad, cuando mi abuela muere, mi papá le dice a mi abuelo que había que hacer algo significativo por la comunidad venezolana para dejar claro el legado de ellos, y de ahí sale la idea del anfiteatro. En ese momento mi papá era directivo también de Hebraica, era vicepresidente, y convence a mi abuelo de que ahí era donde tenía que invertir sus últimos esfuerzos, pues. Wow, qué historias. Y me contabas también, porque me parece una historia muy jocosa, porque es normal de repente que llegue alguien a la familia a pedir dinero y uno le dice al marido, bueno, haz el cheque. En casa, ¿cómo Sí, funcionaba? bueno, en casa de mis abuelos, ellos competían entre ellos. Entonces Wow. venía alguien a pedirle una donación a mi abuelo, y mi abuelo se sentaba, hablaban, filosofaban sobre la vida, mi abuelo le hacía un cheque y a la salida mi abuelo le decía, venga para acá, que a mí no me ha pedido todavía. Entonces ellos los dos querían ayudar y les gustaba hacerlo por separado. Eh, Ahora, mi abuela, cuando ellos cumplieron sus bodas de oro, 50 años de casados, ellos hicieron una gran fiesta en la Unión ellos se divorciaron y se volvieron a casar. Fue No puede ser. como ellos hicieron su fiesta. Y ellos lo que pidieron es que lo que la gente regalara fuera a Tzedakah. Ellos no querían nada para ellos. Entonces, básicamente hicieron una lista de bodas de Shaare Zedek. Esos son los cuentos que yo me acuerdo de mis abuelos, ¿no? Estaban muy involucrados, pasaban muchos meses al año en Israel, ayudando a construir el Estado. Eran muy sionistas, y creo que eso nos quedó a nosotros como ejemplo también, que es muy importante ayudar a la comunidad y ayudar al prójimo, y es la manera judía también, ¿no? Kol Israel Arevim Selassie. Tú sales, te gradúas del colegio y Yo sales a comienzo, estudiar. sí, Eres estudié ingeniero ingeniería químico. química y después hago una maestría en ingeniería en sistemas de manufactura. Me di cuenta que no me gustaba la química. Entonces quería hacer algo, como mi familia tenía industria textil, quería hacer algo más enfocado en la parte industrial. Entonces estudio ingeniería en sistemas de manufactura y me vengo a trabajar con mi papá en la fábrica. Y Y tu bueno, hermano mi te hermano sigue. David estudia Derecho, hace una maestría en Derecho Internacional y también se viene a trabajar con nosotros, bueno, a reconstruir la fábrica, porque en la fábrica de mi papá, en el Caracazo, en febrero del 89, la saquean y la incendian. Era una fábrica de tejido de punto, acabado de tela y confección bastante grande. Y bueno, esa fábrica de mi papá era la primera fábrica que mis abuelos montaron en Venezuela en el 37. Que es la de Y la pastora. en La Pastora. Mis abuelos vivían al lado de la fábrica. O sea, mis abuelos construyeron una fábrica grande y se hicieron su casa justo al lado. Entonces mi papá nació en La Pastora. Mi papá pasó su infancia en La Pastora hasta que mis abuelos se mudaron en el 58 a La Floresta. Entonces, mi papá tenía un componente sentimental, un apego muy grande por todo eso, porque era su niñez.
Mi papá después del incendio se dedica, nosotros estábamos estudiando, y mi papá se dedica a reconstruirlo poquito a poquito y llegamos nosotros y vamos a decir que terminamos la labor. Eh, Terminamos el edificio que era bastante grande, renovamos las máquinas, volvimos a posicionar la empresa dentro de lo que el país dejaba, porque también los años 90 ya Venezuela era sumamente complicado, había mucha inflación, comenzó la importación, un montón de temas que hacían muy difícil una labor manufacturera bien hecha en Venezuela, ¿no? Políticas de gobierno que no ayudaban, lo demás es historia. Qué increíbles historias. ¿Tienes 3 hijos Tengo de 3 hijos. nombres? Mi grande se llama Daniel Jacobo, en honor a mi abuelo. Tengo 2 morochas, Sara y Sofía. Sara por la abuela de la mamá y Sofía por mi abuela. Y, a- Entonces, están y estudiando. también están estudiando, ¿no? Daniel es el Daniel de no, Duke. Daniel ya se graduó. Daniel estudió en Duke Economía Wow. y Ciencias Políticas. Estuvo trabajando en Washington en algo que se llama el Middle East Institute, haciendo investigación sobre el tema del conflicto del Medio Oriente. Y ahorita está en una empresa de fintech que se llama FIS, Fidelity Information Services. Está haciéndose su camino. Y mis hijas están estudiando en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Una estudia Industrial Operations Engineering, que es como ingeniería industrial, algo más avanzado de lo que estudié yo. Y la otra estudia ingeniería biomédica. Entonces están encaminándose, están chéveres. Sigue el estudio en la familia. Me Tienen, encanta. ese es el mejor regalo que cualquier persona le puede hacer a sus hijos, es darle sus estudios. Porque así van a poder defenderse ellos solos en la vida también. Para entrar un poco en el tema comunitario, Ujú. te preguntaba también fuera de cámara cómo era Roberto en el colegio. Si ya desde el colegio eras Mira, líder, tenías, o esto empieza después. no, yo nunca fui, yo era muy penoso cuando era niño. Yo nunca quise figurar ni participar en temas comunitarios, no me llamaba la atención. La verdad es que yo veía tanto tema comunitario en mi familia que yo pensaba que ya era suficiente. Ya hice, yo era miembro del Comité de Defensa Civil, del colegio, pero nunca estuve en ninguna cosa de liderazgo ni de dirigencia. Sin embargo, estuviste muy expuesto a todo esto Sí, sí, de... sí. Tienes una anécdota que no quiero que se me olvide de un evento que tenía tu abuela con el presidente de Israel. Bueno, si no me acuerdo, vamos a decirle a mi mamá que lo escriba por ahí, pero en los años 70, yo era obviamente un bebé, yo nací en el 71, mi mamá cuenta que mis abuelos, yo te mandé un montón de fotos de mis abuelos con muchas personalidades de Israel. Todos los presidentes de Israel o diplomáticos importantes que venían a Caracas pasaban por casa de mis abuelos. Tenían ellos una conexión muy importante con Israel. Mi mamá cuenta que ella estaba con mi abuela en la frutería La Ciruela y en Los Palos Grandes, y que mi abuela estaba comprando frutas y comprando un montón de cosas para hacer una cena en la casa, y le preguntan que qué es lo que estaba pasando, y dice, no, es que viene el presidente a cenar a mi casa hoy. Y el señor de la frutería le dice, ¿quién? Carlos Andrés. Y mi abuela le dice, ¿quién es Carlos Andrés? Ellos estaban tan involucrados con Israel, ellos no sabían qué pasaba en Venezuela. Su vida Mira, era a eso. ver si se pueden ver las fotos, aquí las tengo. Eh, Aquí está. ¿Quién Menachem Begin, reconoce al personaje? claro, mi abuela Sofía con Menachem Begin. No, este no es Ah, Moshe no, Dayan, Moshe es Dayan, Moshe perdón. Dayan. Moshe Dayan con el parche, no lo veía. Increíbles fotos. A ver si podemos mostrar más, porque esto es historia. Aquí sí está Sí. Menachem Begin. Ahí, exacto, ahí está Begin, ahí están mis abuelos y mi abuela arriba dándole un abrazo. Y aquí sigo más. Esto es de verdad increíble. Mira, aquí sí está agarrado de la mano. Sí, 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 sí. Un personaje, la No, abuela no. Sofía. Mi abuela era una máquina. Mi abuela era algo Aquí impresionante. lo tenemos con presidente Shahar.
Ujú. No, Claro, no, todos los presidentes, pero no sé si habrá pasado Carlos Andrés. Mira, aquí la tenemos con Golda no. Meir. Esto es para la historia. Bueno, hay muchas fotos con Golda. Eh, hay muchos cuentos. Mi mamá, el presidente Nabón, vino a Venezuela también una vez. Sí, con Golda. No, Wow. no, impresionante. No, Mi no. abuela, mis abuelos eran unos personajes. Ahí te mandé también un diploma que le mandaron cuando ellos cumplieron 50 años de casados. No sé si llegaste a ver eso. Aquí está, aquí está. Quiero que, mira, mira quién le dedica el diploma a mis abuelos. Es muy interesante y el texto es muy interesante también porque reconocen su esfuerzo filantrópico y su identificación con el Estado de Israel. Es realmente, yo veo esas cosas y digo, wow, o sea, qué increíble lo que pudo hacer mi familia en poco tiempo en pro de todo, porque no era para ellos lo hacían para los demás. Bueno, aquí está firmado por Itzhak Rabin, primer ministro de Israel en ese momento, Ujú, por Golda Meir, por ujú. Efraín Katzir, Víctor Shem, Víctor wow, Shemtov, Teddy Kollek, eh, que era el alcalde de Jerusalén. Menachem Begin está Ujú. aquí, wow, Max Stern, David, así no leo aquí, Ese era el presidente de David Sharet Tzedek. Marik, Sí, creo que Murik, creo que es Manik, wow. pero es A que ver, voy ese a leer. diploma... ¿Mm? Voy a leer la primera. Ajá. Dice, en ocasión, el primer párrafo, en ocasión de la celebración de vuestras bodas de oro, les expresamos nuestros más efusivos votos y augurios de dicha y felicidad, como también nuestro cordial reconocimiento por vuestra áurea labor en pro del Ishuv de Venezuela y del Estado de Israel. En especial por vuestro aporte y abnegación al frente del Comité de Amigos de Venezuela, al Hospital Sharet Zedek de Jerusalén en la construcción y manutención de su departamento de oftalmología actual, como asimismo el nuevo centro médico en construcción. Increíble. A vosotros, don Jacobo Mishkin, el filántropo que se ocupa de las necesidades comunitarias, wow, con fidelidad, y doña Sofía de Mishkin, esposa abnegada y mujer virtuosa, que entrelazáis vuestra vida en Polonia, la continuasteis en Cuba, San Salvador y Perú y os radicasteis en Venezuela. Nuestras más profundas bendiciones. Wow, wow, qué escrito aparte, Sí, qué sí, sí. líneas. Eso es una de las poquitas cosas. Estaba en la oficina de mi papá en la Sacaste fábrica. las lágrimas. Ah, sí, a mí se me aguaron Me los ojos. sacaste las lágrimas porque es impresionante leer algo así y que estén hablando de tu familia, de tus abuelos. Sí, sí, no, a Qué mí también se honor. me aguaron los ojos. Qué honor, wow. Y voy a leer el último párrafo porque vale la pena. Dice, continuidad sembrando el oro en vuestro corazón y que os bendiga hasta los 120 y os colme con sus bendiciones, amén, conforme lo escrito, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Wow. Qué escrito tan bello. Marzo 1976. Ujú. Con ese legado, Roberto y David, yo creo que ahorita puedo entender perfectamente el trabajo que están realizando hoy en estos puestos, que vamos a seguir indagando cómo llegan los dos a ser, pues hoy en día, dirigentes, altos dirigentes de la comunidad. Tú y David junto con Isaac Benjamín en la Ujú. asociación. Sí, Volviendo a ese niño tímido que estaba como que tapiado ya de actividad comunitaria y que dijo, no, yo ahí no me voy a meter. bueno, ¿qué te cuento? En el 2016, a mí me llama una persona de la Junta de la Unión y yo de verdad estaba, o sea, aparte de que mis hijos estaban muy activos en el colegio, eh, Lisette, mi ex esposa, estaba en el SEC y en la Sociedad de Padres. Yo no estaba muy activo en el tema comunitario. A mí me llaman en el 2016 para invitarme a participar en la Comisión de Administración de la Unión. Y yo lo que pensé, dije, si me están llamando a mí, es que ya llamaron a todo el resto de la gente y todos dijeron que
Entonces me toca por descarte. Y bueno, así comencé como un voluntario en la mesa de administración de la Unión, leyendo. Lo primero que me pusieron a hacer fue revisar cheques. Entonces me daban el libro gordo de Petete lleno de cheques para que uno revisara el gasto, revisara para qué comisión o departamento iba. Y así comencé a aprender y me fui involucrando poquito a poquito con la Unión. Yo, sí, esto te lo comenté ayer, y sí hay una cosa que yo aprendí. Yo antes de involucrarme y comenzar a trabajar como voluntario, yo siempre decía, ay no, porque es que ese director de Hebraica no hace nada, o esa persona en la Unión no hace nada. Yo después de ver todo el trabajo que hacen los voluntarios, yo más nunca voy a criticar a nadie, porque es un trabajo abnegado, es un trabajo dedicado, que tiene mucho más. Mi papá me decía que es un trabajo poco gratificante, porque cuando haces las cosas bien nadie te dice nada, pero cuando haces algo medio mal, uy, te llueve el cielo encima, todo el mundo te critica, todo el mundo te reclama. Entonces, bueno, fue para mí muy educativo comenzar a trabajar en la Unión, porque aprendí todo el esfuerzo que hacen los voluntarios, el desinterés que tiene todo el mundo y que todo el mundo tiene al final un solo propósito común, que es ayudar a la comunidad. Entonces, me quito el sombrero por todos los que me precedieron y por todos los que van a venir después. Bueno, comencé así en administración en la Unión. Roger Gabor era mi jefe. Y bueno, fui aprendiendo, fui viendo todo lo que hace la Unión, que uno no entiende cuando uno no está dentro. O sea, la Unión no es una sinagoga, la Unión es una fundación. Tiene un componente social gigantesco. Entonces yo veía en ese momento que se usaban cheques, uno leía las descripciones, decía, pago tratamiento médico beneficiario número 42, pago ayuda puntual económica beneficiario número 48. Siempre todo era anónimo, uno no sabía para dónde iba el dinero, pero uno veía que el grueso de lo que pasaba enfrente de uno eran ayudas, becas estudiantiles, ayudas con condominios, tratamientos médicos, seguros, y uno comienza a entender que de verdad el trabajo de las instituciones madres es gigantesco. Son mil cosas que la Unión y la asociación se encargan que nadie sabe. Entonces, bueno, comencé a involucrarme y fui poquito a poquito subiendo. Ya cuando yo entro en la directiva, invito a mi hermano a que nos acompañe en la Unión, porque uno siempre está pensando en la generación de relevo, quién va a venir, quién viene después. Entonces, bueno, mi hermano quería trabajar, comenzó con nosotros en la comisión de membresía y de arbitraje, conciliación y arbitraje. Y en algún momento David es muy proactivo. En algún momento nosotros pensamos que necesitábamos de la Unión ir pensando en las generaciones de relevo de Hebraica y de balancear y completar el equipo que había ahí, porque nosotros pecamos de todos, en todas las instituciones y en todas partes, de no renovar y de quedarnos, de que estamos cómodos con cómo estamos. Entonces, bueno, mi hermano se fue a Hebraica y comenzó a hacer carrera en Hebraica y casualmente nos tocó a los dos a la vez. Cosa que ha sido buena. Es primera vez en la historia que dos hermanos Yo, están... yo pienso que sí. Yo creo que no se acostumbra mucho a que dos hermanos trabajen en voluntariado también. Una vez un amigo mío de una familia muy involucrada en dirigencia comunitaria me dijo, por lo general, un hermano trabaja y el otro es voluntario. Y bueno, a nosotros esto nos ha quitado a nosotros mucho tiempo de nuestras cosas. Wow. Lo hacemos con amor y con cariño, pero es complicado porque esto consume muchas horas semanales perdón, a los que van después de mí, esto es mentira, es facilísimo, es 10 minutos a la semana que uno le mete al voluntariado. Entonces, bueno, los dos hemos invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en pro de la comunidad.
yo pensé que con David íbamos a estar los dos alineados todo el tiempo, pero mentira, cada quien defiende su institución, discutimos, peleamos, es una dinámica muy interesante. Bueno, David ya nos los dijo, ¿no? El jefe es Roberto, yo Mil, ejecuto. 1000%, 1000%. Yo solo ejecuto. Esa dinámica quiero todavía explicarlo un poco más porque, bueno, todos sabemos el fatídico terremoto que ocurrió el 24 de junio y fue cuando comencé yo con estos programas a entender un poco qué pasó en nuestra comunidad en Venezuela y esa capacidad de reacción que tuvieron tan rápida. Y siempre lo dije desde el primer programa, se lo dije a David, se lo dije a Isaac, lo hablé con el rabino, eh, los agarró preparados. O sea, no es Sí, casualidad que ustedes hayan podido en 24 horas ya tener todo un plan. Si me puedes contar un poco también, un poco qué mira, sucedió y esa mancuerna y ese afín con los demás yo, integrantes de la comunidad. yo te voy a decir, yo creo que tuvimos mucha suerte en muchas cosas con el terremoto. Primero que después, que estoy seguro todo el mundo sabe, la unión y la asociación estuvieron por muchos años separadas. Habían diferencias institucionales, no nos estábamos entendiendo, no nos comunicábamos bien. Cuando Isaac y yo sabíamos que íbamos a agarrar la presidencia ambos, conscientemente hicimos un plan de acercamiento. O sea, Qué importante. nosotros no solamente somos copresidentes, nosotros somos amigos. Entonces, tenemos una comunicación muy cercana y muy fluida. David también, obviamente, lo incorporamos a ese grupo de comunicación cercana, donde nos hablamos con la verdad, nos decimos las cosas sin insultarnos y cada uno, obviamente, defiende a su institución, pero todos con el propósito común de defender la comunidad. Eh, la comunidad venezolana es una comunidad sumamente organizada. Tenemos una trayectoria en seguridad en Bitajón muy larga. eh, y realmente nuestros muchachos de Bitajón están muy bien organizados y hacen su trabajo súper, súper bien. Nosotros tenemos un plan de seguridad, un plan de emergencia comunitaria que se ha implementado en el pasado, no en un desastre de esta magnitud, pero cuando fueron los apagones, la mesa de emergencia se sentó, cuando fue COVID, obviamente el plan de seguridad también estaba activo, la mesa de seguridad. Entonces Y nosotros, más atrás, si más no recuerdo, el deslave, porque creo que también claro, con el deslave hebraica Hebraica funcionó. funcionó como centro de acopio, pero en el deslave nosotros no estábamos en emergencia comunitaria. Había una emergencia nacional en las vaguadas, en el deslave, en todos los eventos que hay. La comunidad siempre responde hacia, hacia el país. Pero en este momento, igual que el apagón o que COVID, era una emergencia que nos afectaba a nosotros. Entonces, ya esos, digamos, esos protocolos de seguridad, ya nosotros más o menos los conocemos. Claro, el día del terremoto, lo primero que yo hice fue irme a casa de mi papá, porque no podía comunicarme con nadie, quería saber lo que estaba pasando, me fui manejando a casa de mis padres. Mi hermano vive al lado de Hebraica, entonces, después de que ya más o menos sabíamos que estaba todo bien, Isaac, David y yo hablamos por teléfono. Hebraica, ya habíamos decidido que Hebraica, nosotros tenemos dos puntos de concentración importantes en Caracas para casos de emergencia, que es algo que nosotros repetimos constantemente en nuestros mensajes. La Unión Israelita en el oeste, Hebraica en el este. Entonces yo me fui para San Bernardino, David se fue para Hebraica y abrimos las instituciones como centro seguro mientras entendíamos lo que estaba pasando. Ese día era muy confuso. No había luz en algunas partes, no había celulares, las comunicaciones estaban muy complicadas. Eh, Hebraica recibió, no sé, 300, 400 personas esa noche de gente asustada que no sabía qué hacer, no querían volver a su casa. En la Unión recibimos a 100 personas. Hablamos con la gente del Keren Esra para que nos faciliten
las reservas de comida que ellos tienen, de lo que ellos hacen las distribuciones, para poder alimentar a ese grupo de personas mientras entendíamos. Y a las 11 de la noche nos sentamos todos en Hebraica, en una mesa de emergencia, para ver, bueno, qué pasó, qué tenemos que hacer. Y ahí comenzó, bueno, la historia que ya todos conocemos. Hebraica, la Unión Refugio una noche, después movilizamos a todo el mundo hacia a Los Chorros, y Hebraica se volvió el centro de emergencia de la comunidad, donde David y su equipo, bueno, hicieron magia, compraron literas, montaron una cocina, y nosotros, bueno, sentándonos, evaluando, viendo qué había pasado, haciendo inventario de nuestra gente. Queríamos estar seguros de que no le hubiera pasado nada a nuestros miembros comunitarios. Y bueno, lo demás es historia. Hablando un poco de esta situación de cómo los encontró una tragedia como esta preparados, quiero entender un poco la formación de lo que es el Bata Kehilot hoy en día Okay. y cómo funciona la unión y la asociación, cómo es esa comunicación. Okay. Hablar un poco del programa Bienestar, que me parece algo increíble y fabuloso que se ha mejorado y que sigue mejorando día con día, y luego terminar con la generación de relevo, que creo que es muy importante. Bueno, a ver, la comunidad venezolana somos dos comunidades: la comunidad Ashkenazí, que es la Unión Israelita, la comunidad Sefardí, que es la Asociación Israelita de Venezuela. Vamos a ir hacia atrás. Cada institución tiene sus servicios particulares, cada institución maneja su cementerio, sus servicios básicos religiosos. El colegio donde todos estudiamos lo comenzó la Unión Israelita en el 48. Claro, en ese momento no habían casi sefardíes en Venezuela. Había llegado una inmigración de Europa importante de post-revolución bolchevique y post-segunda guerra mundial, y obviamente había una necesidad para tener un colegio judío que en ese momento hasta tenía clases de Yiddish. Correcto. En la medida que en los años 50 y 60 comienza a llegar la inmigración grande sefaradí, comenzamos vamos a decir, a conversar entre las dos instituciones de cómo llegar a ser algo conjunto entre todos. ¿Por qué? Porque ya nos casábamos entre nosotros. No pasa como en otros países donde las comunidades están muy separadas. Ya había una integración entre las dos comunidades. Entonces, en los años 70 comienza, vamos a decir, el proyecto conjunto comunitario, que es Hebraica. Hebraica es el primer experimento entre la Unión y la Asociación de hacer algo entre los dos para todos los judíos de Venezuela. Se comienza a construir la primaria, y después se decide que se va a construir el liceo en Los Chorros. Y en ese momento se hace un acuerdo entre la Unión y la Asociación, donde la propiedad conjunta, colegio, Hebraica, más adelante el Beta Bot, pasa a ser de ambas comunidades, y ambas comunidades van a tener voz y voto en las decisiones que se van a tomar en esos bienes conjuntos. Y de ahí nace, un poquito después, el Bada Kehilot, que es el Consejo Comunitario, donde la Unión y la Asociación se sientan y discuten sus temas que son comunes. Bueno, si yo en la Unión quiero que la gente se pare de cabeza y vaya a la sinagoga parado de manos, bueno, eso es un problema de la Unión. Pero lo que es en Hebraica juntos lo discutimos, lo que es en el colegio juntos lo discutimos, porque son cosas que afectan a ambas comunidades. Entonces, el Bada Kehilot es la directiva comunitaria que abarca Hebraica, Beta Bot, Sistema Educativo Comunitario Moral y Luces, en un momento el Centro Médico Yolanda Katz, y todas esas cosas que gestionamos en conjunto entre ambas comunidades. Eso se revivió o se activó bien y se reinstitucionalizó ahorita en las presidencias de Isaac y mía, y bueno, estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Obviamente, volviendo a la pregunta de la generación de relevo, la crisis demográfica nos ha afectado a todos. Somos una pirámide invertida en este momento. Hay mucha gente mayor, hay menos personas, digamos, de mi generación, y ya de la generación de mis hijos hay mucho menos. Entonces, para nosotros es súper fundamental ir planificando quiénes van a ser
las personas que van a tomar riendas de las instituciones más adelante, porque al final la continuidad institucional es muy importante para nosotros. Háblame un poco del programa Bienestar, porque es que Bueno, oyéndote hablar, me recuerdo mi mamá y mi papá cuando llegaron a Venezuela, que obviamente como muchos de nosotros que no tenían la capacidad económica, el colegio siempre brindó desde el inicio el apoyo para que todos estudien, puedan o no bueno, puedan pagar. uno de los principios de la comunidad siempre ha sido que no existe niño judío que no pueda tener acceso a la educación judía por no tener recursos. Entonces, digamos, cuando el colegio era solo de la Unión, se le brindaba asistencia a todo el mundo, y hoy en día que es de ambas instituciones, eso es uno de los pilares fundamentales de lo que nosotros tenemos que crear, porque la educación judía es lo que al final nos da a nosotros nuestra identidad. Nuestro colegio tiene valores judeo-sionistas. Nosotros implantamos cultura judía y amor por el Estado de Israel, y esa es nuestra prioridad. Obviamente que las épocas han cambiado, y en los años 50, 60, 70, 80, éramos una comunidad, éramos un país rico y una comunidad por ende rica, y ayudábamos sin pensarlo mucho. En la medida de que la situación del país y de las comunidades mejoró, nuestra red de asistencia social, que se llama Yahad, tenía que ser reinventada. Entonces, hace unos 4 años más o menos, Isaac Benjamín, que es el fundador de Atzalah, y Francis Criboy, que hoy vicepresidente de la Unión y muy involucrada en toda esa parte de asistencia y ayuda psicológica, y una persona muy sensible, muy conectada, se sentaron para rediseñar todo el aparato de asistencia. Y de ese trabajo de 2 años que se hizo en conjunto con Hayas, se salió la nueva organización de bienestar y desarrollo comunitario, porque tenemos que buscar una manera de poder acompañar a la gente, no solamente dándoles ayudas económicas, sino tratando de formarlos, de acompañarlos y buscar la manera de también ayudarlos a salir de ese estado de dependencia. Y es Hoy, un gran logro de la comunidad, sumamente organizado, y creo que es ejemplo para otras comunidades en el mundo lo que nosotros hemos hecho acá. total. Hoy te pregunto, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, sí existe una desconexión de la gente hacia las instituciones madres. O sea, esto no es solamente un tema de ayudar a los más necesitados, sino hay que ayudar a las instituciones. Yo te lo comentaba ayer, cuando nuestros abuelos o nuestros padres llegaron a Venezuela, llegaron escapándose de una situación mala en sus países de origen, y llegaron a construir una comunidad para todos. Entonces, ellos, los fundadores de la comunidad, dejaban de hacer cosas para ellos para poder contribuir con el proyecto comunitario. No se iban de vacaciones o no salían a comer a restaurantes, porque entendían que el aporte que le tenían que dar a la comunidad era vital para el futuro de ellos, de su familia y de la comunidad como un todo. Nuestra generación y las generaciones que nos siguen ya nacieron con todo hecho. Ya había un colegio grande, ya hay club con piscina y con canchas y con restaurantes, tenemos sinagogas. Entonces, para nosotros no lo sentimos tan comprometedor, no estamos comprometidos con la institución. Entonces, el mensaje es: involúcrense, ayúdennos, paguen sus cuotas anuales, hagan tzedakah. Los judíos tenemos 3 principios básicos de vida: tikkun olam, tzedakah y gimilut hasadim. Tenemos que vivir por esos principios, ayudarnos a ayudar. Entonces yo creo que ese sería mi mensaje para las personas que van a ver esto, que la comunidad los necesita y contamos con todos. Y necesitan pues también ese aporte económico,
que es tan Exactamente. importante porque todos estos programas pues se tienen que financiar de alguna forma. Mira, ambas instituciones madres están en déficit. Nosotros no dejamos de ayudar por la falta de dinero, nos consumimos nuestras pocas reservas que tenemos. Estamos reestructurando, queremos ser más eficientes, estamos modernizando nuestra manera de hacer las cosas, consolidando esfuerzos entre la Unión y la asociación para optimizar costos y dar mejores servicios a la comunidad. Somos poquitos, entonces necesitamos que los poquitos eh, que están en Venezuela y afuera, los que se fueron a buscar otros horizontes por la crisis que pasó el país, nos ayuden a mantener los cementerios, nos ayuden a ayudar a los que no tienen dinero, nos ayuden con las becas del colegio. El 18% de los estudiantes del colegio necesitan ayuda para poder pagar su mensualidad. Eso es un número importante y es un costo importante para la comunidad. Los viejitos del Betabot, no todos tienen cómo pagar su estadía, están solos. Nosotros ayudamos a todo el que podemos. Pero para poder seguir haciéndolo necesitamos que la gente nos apoye a nosotros, que paguen sus membresías, que hagan donaciones, no tienen que ser gigantescas, cualquier cosa nos ayuda. Yo Pero que voy no hasta, sientan, yo voy más allá, Roberto, porque pienso que como yo, hay muchos que pertenecimos en un momento a nuestra querida comunidad, a esta comunidad que nos dio tanto, a este colegio maravilloso que nos educó con estos principios y valores y hoy en día nos encontramos fuera. sí, Entonces, creo que puedes tener un momento de hacer un llamado a gente como yo que está fuera y que no vive en Venezuela en estos momentos, pero que puede contribuir y aportar a bueno, este maravilloso proyecto, porque al final esta querida comunidad sigue y como lo dijo el rabino Cohen, quién sabe, y en algún momento la comunidad, yo, en vez de decrecer, comienza a crecer Yo estoy, nuevamente. yo estoy convencido, pero eso no es algo que va a pasar en una semana o en un año. Nos va a tardar un tiempo mientras el país termina de estabilizarse y nosotros volvemos a tener oportunidades que ofrecerle a la gente para que regrese. Necesitamos de verdad el apoyo de todo el mundo para poder seguir subsistiendo. Sí le hago un llamado a todos los que están afuera, que nos están viendo, que se pongan en contacto con sus instituciones, que hagan una donación, que se comprometan a darnos un apoyo mensual, trimestral, quincenal, que no mucho, pero cualquier detalle, cualquier cosa que nos ayude a nosotros a seguir haciendo lo que hacemos y a garantizar nuestra subsistencia a lo largo de los años, es bienvenido y es muy importante. Para entender, porque ahorita se hizo específicamente un GoFundMe para el terremoto, pero Uh como -huh. bien lo estás explicando, las necesidades son tanto de la Bueno, unión como de la asociación. ¿Cómo podemos, hay que comunicarse directamente con el rabinato o con la unión para hacer las donaciones bueno, respectivas? o sea, yo ¿O creo, hebraica? la verdad es que Hebraica puede ser nosotros tenemos un plan que no hemos ejecutado porque todo tarda, de hacer vamos a llamarlo, una fundación única de recaudación de fondos para atender los gastos comunitarios. Friends of Yahad puede servir como vehículo también, si para la gente es más fácil llamar a Friends of Yahad y decirle, mira, yo le quiero dar $50 a la Unión, o le quiero dar $500 a Hebraica, o quiero dar para la comunidad en general. Ellos canalizan las donaciones hacia donde el donante quiere que vayan. Y algo importante, como ellos están en Estados Unidos, creo que tienen el certificado para Tienen, los impuestos, para ellos son una fundación 503. 501c3. Ellos hacen el tax free. Y bueno, y también las instituciones directamente, todos nos conocen, nos pueden llamar y nosotros podemos también preguntarles, porque hay gente que quiere ayudar para cosas particulares. Yo quiero ayudar para salud, yo quiero ayudar para educación, yo quiero ayudar para pagar los almuerzos de los niños que no tienen dinero en el colegio. Eso es una de las preocupaciones que nosotros también tenemos. Hay 1000 oportunidades para ayudar a la comunidad venezolana y nosotros estamos aquí, Isaac, David, yo, todos los directivos, dispuestos y disponibles para atender los llamados y orientar a la gente en cómo hacer para que nos ayuden de la mejor manera, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Y bueno, y la gente de Friends of Viaja de Miami, que también están siempre disponibles y dispuestos
para ayudar a la comunidad. Con respecto al GoFundMe y la campaña que se hizo de Friends of Viajes, eso obviamente responde a la emergencia. Eso fue una de las cosas que decidimos el segundo día después del terremoto, el 25 de junio, después de que vimos la magnitud de lo que había pasado. Entendimos que teníamos familias que habían no voy a decir perdido todo, porque creo que eso no es una expresión correcta, pero que habían sufrido daños importantes en sus viviendas y que teníamos que buscar una manera para ayudar a todo el mundo, y nosotros no tenemos los recursos ni las reservas para hacerlo. Entonces, se montó una iniciativa de recaudación de fondos, y nosotros por nuestro lado comenzamos a hacer un censo y a poner nuestros sistemas disponibles a que la gente llamara, hiciera sus reportes y nos planteara sus necesidades. Hubo mucha gente que obviamente tiene la suerte de que pueden afrontar los daños y las reparaciones por su cuenta, pero recibimos más de 250 familias que nos manifestaron que necesitaban algún tipo de ayuda para recuperar sus apartamentos. Se nombró una comisión administradora de esos recursos, una comisión de infraestructura, una comisión de bienestar y evaluación, y estamos súper bien organizados. Tenemos ingenieros y arquitectos comunitarios voluntarios que van a las propiedades a hacer las evaluaciones de daños para ver que el inmueble esté, en qué estado está el inmueble. Digamos que tenemos un sistema de semáforo rojo, amarillo y verde, y de la misma manera rojo, amarillo y verde para el tema de la necesidad de la familia, y con eso tomamos decisiones de cómo ir ayudando a la gente. Creo que tenemos más de 40 propiedades ya en obra de reparación, y todos los días comienzan obras de reparación en diferentes sitios. Hemos pagado alquileres, hemos hecho mucho en muy poquito tiempo y estamos muy orgullosos. Y además tengo entendido que sé que la Unión en San Bernardino sufrió importantes Sí. temas no sé si de estructura o simplemente fachada. No, tuvimos problemas. Tuvimos que tumbar la escalera de emergencia de la parte de atrás de la sinagoga, que era uno de los accesos importantes para nosotros porque sufrió muchos daños. Tuvimos muchos temas estructurales, ninguno; cosméticos, bastantes. Los techos de la sinagoga principal hay que repararlos todos, y estamos trabajando en eso para poder tener la sinagoga habilitada para los Yamim Noraim, para Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque la sinagoga de Altamira es muy chiquita para las fiestas. Entonces estamos trabajando arduamente en recuperar, no cosmético. O sea, la sinagoga va a tener paredes rajadas y va a tener cerámicas despegadas, pero vamos a tener un sitio donde recibir las fiestas y estar juntos, y eso es súper importante. Hablando de las fiestas, no quiero que se me olvide esto, porque dentro de lo que estuve investigando sobre ti, encontré un discurso justamente del año pasado que hiciste Ajá. en Kippur, Okay. o en Rosh Hashanah, por las fiestas, y mencionas a un gran rabino, Zichrono Lebrajá, que tenemos en común. Lo Sí. conociste por el rabino Pinchas Brenner, que es Jonathan Correcto. Sachs. Bueno, Y hablas de él, lo mencionas en ese momento, y pues me encantaría que tomes pie para dar unas palabras de lo que significa este rabino para ti y las yo, enseñanzas que te ha dejado. yo soy una persona que le gusta leer, le gusta investigar. A mí me gusta tener conocimiento de un poquito de todo, porque me parece importante para poder debatir con la gente y para poder yo tener un criterio propio también. Jonathan Sachs y el rabino Brenner, ambos, me parece que su perspectiva sobre el judaísmo contemporáneo resuena mucho conmigo, porque aceptan la evolución y la modernidad, ese modern orthodox, esa ortodoxia moderna. Me parece que refleja muy bien a la Unión Israelita y a las enseñanzas que yo tuve creciendo en la comunidad. Me parece un judaísmo muy de acción, de principios y de valores, y eso a mí me llama mucho la atención, y yo trato de vivir mi judaísmo de esa manera. Por eso te nombré los 3 principios anteriores que me parecen a mí como Roberto Mishkin muy importantes para el judaísmo: Tikkun Olam,
tratar de arreglar el mundo, dejarlo mejor de lo que lo recibimos. Tzedakah, que no es caridad, sino justicia. Y Gimelut Hasadim, actos de bondad. Nosotros tenemos que ser bondadosos con la gente, con los que conocemos, con los extraños, no importa quiénes sean. Y eso es algo que yo me he leído todos los libros de Jonathan Sacks, los tengo aquí atrás mío en mi casa. Me parece que reflejan muy bien lo que nosotros somos como pueblo y nuestra misión hacia nosotros y hacia el mundo. Qué bonito, Roberto. Me encantó este recorrido que hemos hecho, tanto familiar como comunitario. Tener aquí a tus padres me emociona muchísimo porque no puedo imaginar lo orgullosos que deben de estar de que tengan a dos de sus hijos como los principales dirigentes comunitarios junto con Isaac, porque pues obviamente hacen un trío fantástico y No, obviamente todos los que están atrás ayudando, ¿no? No hay que dejar de mencionar a eso es un todos. trabajo de mucha gente, todos los días. Las juntas directivas en las instituciones no son 4 personas, son 40 personas. Tenemos departamento, comisión de cultura, comisión de patrimonio, conciliación y arbitraje. Son miles y miles y miles de cosas. El colegio, el Betabot. Cada voluntario juega un papel súper fundamental y súper importante en el desarrollo de la vida comunitaria todos los días. Y Y gracias a el, todos. y el tema que te decía, que esto es un trabajo totalmente 100% voluntariado y además el tiempo que consume, porque creo que desde el terremoto para acá no has tenido Bueno, ni ya, pocas ya, horas de ahorita, descanso. ya ahorita estamos más tranquilos. Bueno, yo no creo que dormí sino hasta el sábado posterior al terremoto. Fue el primer momento en que me pude sentar a descansar un ratico. Eh, ya la fase de emergencia pasó, la emergencia puntual pasó. Ahora estamos en la fase de reconstrucción y eso a efectos de Isaac y nuestro equipo, y Isaac y yo y nuestros equipos, eso nos ha bajado a nosotros un poquito el nivel de exigencia porque ya está organizado. Ese Vada Nehemán, esa comisión de administración de esos recursos, el Vada Nehemán, la mesa de la confianza, eso está organizado. Contratamos profesionales, ingenieros, arquitectos, trabajadoras sociales. Hemos delegado el trabajo y ahora, bueno, ahora ellos van a ser los que están cansados porque ellos son los que tienen que dar seguimiento a todas las obras, asegurarse de que se le entregue a la gente viviendas dignas y en condiciones. Ya nosotros estamos bajando un poquito el nivel. Yo, de hecho, regresé ayer de viaje de visitar a mis hijos que venían a Venezuela el 2 de julio y a raíz del terremoto no pudieron, entonces yo me escapé una semana y ahora le toca a Isaac escaparse, pero estamos hoy en día más tranquilos y más organizados y más esperanzados con que todo esto va a llegar a buen término antes de lo que esperábamos. ¿Se acaba tu mandato el año que viene? Sí, ¿Cien ya, por ciento? 100%. Tres 100%. años, tres Tres, años. Sí, comenzamos por 2 y después Isaac y yo, viendo que estábamos trabajando, que teníamos un proyecto de unificación comunitaria, que estábamos tratando de formar a la generación de relevo que pueda darle continuidad a nuestro proyecto y que no sea algo solamente de 2 personas que se caían bien y decidieron hacer algo, sino que sea de verdad esperamos, una visión institucional compartida. Decidimos extendernos un año más. Mi hermano también va a extender por un par de meses más su presidencia. El SEC, la Junta Directiva del Sistema Educativo Comunitario, va a extender un año más porque estamos todos trabajando en conjunto para tratar de lograr algo coherente que perdure. Entonces sí, creo que estamos muy complacidos, pero es mucho trabajo y necesitamos por lo menos descansar un par de meses antes de meternos al agua otra vez como asesores o apoyando. Yo creo que uno nunca se deslinda, pero ya hay que cumplir el ciclo y dejar a los demás. No tenemos que estar sino agradecidos con tenerlos a ustedes como dirigentes
y poder pues usufructar de todas sus decisiones que nos llevan cada vez a ser mejores. Tu Mira, padre me está ujú. escribiendo aquí y me quitó mi pregunta final. ¿Qué Porque quieres me saber? pone, los más orgullosos son mis padres. Y era lo que quería decirte. ¿Qué piensas tú, abuelos Jacobo y Sofía, Mira, viéndote o viéndolos, hablando yo, yo, de yo ti, de creo, David? yo creo para nosotros, yo no he hablado mucho de esto con mis papás, te lo comenté a ti ayer. Mi familia siempre estuvo muy involucrada con la comunidad venezolana. Comenzaron mis abuelos, siguieron mis papás, y que ahora estemos David y yo. En estos momentos nuestros hijos no están en Venezuela, están estudiando afuera, no sé qué va a pasar, pero David y yo cerrando, digamos, ese ciclo de la familia Mission, de todo el conjunto de primos que nosotros somos primos hermanos, los que se quedaron, bueno, mi primo Stevie, que tú lo conoces, también es presidente del Club Lagunita, pero o sea, estamos todos en roles directivos. Los tres Mission que quedaron en Venezuela estamos involucrados en cosas voluntarias. Creo que habla mucho de lo que nosotros aprendimos, de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros papás, y de lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos. Eh, Wow. Creo que estamos todos muy orgullosos y hemos sido muy afortunados de poder tener esta experiencia eh, que ha sido muy challenging, a veces muy frustrante, pero muchas veces muy gratificante. Un mensaje de agradecimiento si tuvieras a Jacobo y a Sofía enfrente tuyo que les pudieses dar. No, eh, yo creo que hay que darles gracias a ellos y a mis padres por habernos enseñado lo que era el camino que teníamos que transitar en la vida. No solo en trabajo, no solo con los amigos, sino con la comunidad que le dio cobijo a toda la gente que llegó, que nos ha ayudado, porque nosotros nos tenemos que ayudar todos entre nosotros mutuamente. Y gracias por la oportunidad que yo tengo para enseñarle a mis hijos cómo deben portarse también en su vida. Y creo que eso es lo más importante. Qué bonitos mensajes. Gracias, Roberto. No quiero irme No, sin leer los mensajes porque han estado aquí, pues, la gente comentando y bueno, aclarar que David, por fin pude hablar con tu jefe. David me decía, vas a hablar solamente de mí en tu entrevista. Solo de ti. Aquí voy a leer, voy a empezar bueno, yo siempre empiezo por abajo. Voy a empezar por abajo y voy a ir subiendo. Sonia Malca, tuve la oportunidad de compartir con su mamá, una mujer muy especial, y hoy veo con emoción cómo esos valores viven en su maravillosa labor por la comunidad. Sopre en la parte, creo que iba a seguir escribiendo y no terminó. Ahorita te sigo leyendo, Sonia, muchísimas gracias. Susi Halfen, bueno, pues también gran labor comunitaria, siempre Susi y Rubén. Sincronole Brajá dice, Cola Cabot no es fácil y lo haces muy bien. Eliseo Melamed, qué excelente dirigente. Melita Schomstein, brillante entrevista, Cola Cabot. Rita Israel, creo que es Rita Israel, Orgullo Mishkin para Mari y Noel como padres y para los abuelos. Sincronole Brajá. Dice por aquí Susi, aprendí muchas cosas en esta entrevista, es la idea, cosas que no sabíamos, me parece increíble, gracias por compartirla. Noel Mishkin, pues hablando de sus padres, claro que sí, aquí orgulloso siempre. Dice Litz, bravo, Tami Roberto, muy linda entrevista, muchísimas gracias. Rita, los veo a los fajados que están todos los voluntarios de cerca. Ayalet dice, excelente entrevista, muchísimas gracias. Samuel Gelman, Cola Cabot Rob, gran trabajo en pleno desarrollo y haciendo honor a tu Él ascendencia. es uno de los culpables de que yo esté en este puesto. Fue presidente dos periodos antes que yo, gran amigo, lo quiero mucho. Qué bonito, qué bonito. Por aquí tengo a Janet Levy. Igual me encanta, coincido con Roberto. Me imagino estábamos hablando de Jonathan Sachs, admirado. Alejandro Campos, músico. Gracias, Alejandro. Abrazos, excelente entrevista.
Por aquí sigo, nuestro querido doctor Isaac Benjamín, querido colega y gran amigo. Te felicito por todo. Un fuerte abrazo. Qué bonito escuchar todo esto. Aquí Leo Rita sigue hablando, dice labor de unos voluntarios a tiempo completo, 24/7. Es verdad, muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad con unos dirigentes honestos, dedicados y nobles. Cola Cabota, Roberto, David, Isaac y otros. Wow. Sigo por aquí, David Mishkin, muy orgulloso Ah, de ti, mi querido hermano, Cola Cabot. Ayalet, excelente entrevista, orgulloso de pertenecer a esta familia. David, claro, la esposa de David. Walter Frieder, me siento muy orgulloso de estar tan bien representado, Cola Cabot. Y claro, Walter, entiendo, Walter es esposo primo. de Evelyn, prima. Sí, 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 porque ellos son los hijos de Marta Finkeltup Luboski, prima hermana de mi papá. Así es, así es. Que ellos llegaron A a Perú. Maracaibo. Sí, pero eso es la familia Vygotsky. La mamá de Marta, hermana de mi abuela Sofía, llegó a Caracas con ellos. Increíble. Gracias por compartir esta historia. Bernardo Roycental. Roberto, un real líder, capaz, honesto y realista. Su trabajo será recordado en nuestra historia comunitaria como gran conciliador y motor de renovación comunitaria. Bellas palabras, Bernardo, me encanta. Esta es Sandra Ventata, el mejor presidente de la Unión. Aquí tenemos porras. Benjamín Schomstein, una bella historia de trabajo comunitario heredado de familia y siempre mejorado. Bernardo nuevamente, Roberto, líder real, serio, honesto. Me imagino que siguió el mensaje después. Gracias, Esa es toda la gente, Bernardo. esa es toda la gente que yo le pago para que comente. Anita Hirschfeld dice generación de relevo, excelente, muy importante esto que mencionaste. Necesitamos líderes que puedan continuar esta excelente labor que han hecho y que se siga con el trabajo comunitario. Mois 17, felicitaciones Roberto, un honor trabajar juntos en estos momentos difíciles para nuestra comunidad. Cola Cabot. Mi mamá, imagínate, mi mamá, ojo, 97 años. Roberto, recuerdo con cariño a tu mamá. Trabajamos juntas a beneficio por muchos años. No sé si aquí se está refiriendo a tu abuela Puede o ser a mi a, abuela Sofía. qué bueno, mi mamá, wow. Samuel Gelman nuevamente, así empecé yo, también revisando cheques. Me encanta esa parte cuando tú mencionas que uno tiene que comenzar desde abajo y aprendiendo. Creo que eso es algo, nunca ponernos Yo creo el que sombrero de ya lo sé todo. Yo creo que uno en todo lo que hace tiene que comenzar desde abajo porque es la única manera de entender todo lo que hace la institución o el negocio en el que uno trabaja. Todo uno, nadie sabe todo. Creo que es muy importante ver desde adentro antes de tratar de generar ningún cambio porque uno se equivoca. ¿Sí? Así es. Camtalis, no sé quién es porque no puedo leer el nombre, Camtalitz. Dice Bravo Roberto, alguien que te debe conocer y que Esa es mi te hermana. quiere. Esa es mi hermana. Ah, tu hermana. Aquí subimos. Esta es Janet Levy, qué belleza. Bernardo Royencental. Ah, mira, esto no lo había leído. A ver, el señor Noel dice, Noel, además de ser padre orgulloso, es mago. Ese es el hobby de mi papá. Mi papá es un gran mago aficionado y mi hermano y yo ambos heredamos un poquito ese gusto por la magia. Eh, no, nos gusta, es un hobby muy lindo. Qué bonito. Bueno, y han hecho magia Sí, ahorita con todo lo que ha sucedido, así que bien aprendido el oficio. Mari Mishkin aquí diciendo gracias Roberto, qué bonito tu mamá y tu papá que puedan estar viendo este live, disfrutando de los logros de sus hijos, eso me encanta. Voy a seguir leyendo, creo que aquí arriba voy para abajo, a ver un segundo. Dice Sonia Malca, excelente selección del entrevistado. Pues gracias, sí, Sonia.
Y Mari Mishkin dice, súper orgullosa de mis 3 hijos. Gracias, Tamara, bella entrevista. Qué bonito, Mari. Evelyn Frieder, aquí está. Cola Cabot Primo. Excelente entrevista, me encanta. Sandra Ventatas dice, felicidades Roberto, siempre unidos en esta bella labor y orgullosa de trabajar en la Unión Israelita de Caracas. Wow, qué bonito estos mensajes, de verdad que me llenan el corazón, me llenan el alma de saber esta bellísima comunidad, aunque no todos estemos ahorita en Venezuela, seguimos ahí de corazón apoyando en todo lo que necesiten y por eso repito cómo podemos ayudar. Ya lo dijo Roberto, hay mucha necesidad de efectivo, de dinero para poder apoyar todos estos programas y estos planes. Así que, Roberto, quiero que termines despidiéndote y nuevamente diciendo dónde podemos, los que estamos afuera, dar nuestro aporte para que esta maravillosa comunidad siga Bueno, funcionando. de verdad, Tamara, mil gracias por la oportunidad. Yo estaba súper nervioso, fue súper divertido. No, a la gente que nos está viendo, pueden ponerse en contacto con Friends of Yahad por la página web de ellos o por la información de contacto que ya está disponible por todos lados, con la Unión Israelita de Caracas, conmigo directamente si quieren, con mi hermano, con Isaac Benjamín, con cada una de las instituciones y nosotros con todo el gusto del mundo conversamos y nos sentamos y buscamos todas las oportunidades que hay para ayudar a la comunidad venezolana que tanto lo necesita. Y para los que están en Venezuela, pónganse al día con sus membresías, llámenos, participen, sean voluntarios. Necesitamos no solamente dinero, necesitamos personas que trabajen para la comunidad, que se involucren. Hay 1000 oportunidades para involucrarse y para trabajar y la comunidad los necesita a todos. De verdad, mil gracias, Tamara. No, gracias a ti, Roberto, y además que puedo añadir que hacer trabajo comunitario es algo que no tiene precio y una enseñanza maravillosa, porque lo vemos en todo lo que hicieron tus abuelos y la verdad que, wow, mis respetos. No, de verdad que a todos, o sea, esto es por todos los que nos precedieron y estamos trabajando para los que van a venir después de nosotros, que vamos a seguir criando niños en Venezuela, creciendo la comunidad y teniendo Hebraica un oasis para la comunidad, las sinagogas, los colegios, todo es un trabajo en equipo y todo requiere de amor, de cariño y de compromiso. Amén, amén, que así sea. Y bueno, generación de relevo, a ver qué tenemos para el próximo domingo. Exacto, pónganse pilas. Bueno, Nada, gracias. Feliz domingo a Tamara, todos gracias. y un fuerte abrazo. Ya saben, historias que contar todos los domingos, 11 de la mañana en punto, hora Miami. Y el programa, para quien no lo pudo ver, recomiéndenlo y estará colgado en mi canal de YouTube, en Spotify y en Instagram. Gracias a todos. Feliz domingo. Chao. Un abrazo.